Damos gracias a nuestro Dios Yahweh y a nuestro Señor Yeshua y al Espíritu Santo que siempre nos guía y nos enseña la palabra de nuestro Dios Yahweh. Creo que la palabra de Dios es clara y debemos exponer la palabra de Dios sin modificarla para no crear confusiones. Todos tenemos la responsabilidad de escudriñar las Santas Escrituras para que nadie nos engañe. Amén. Hoy vamos a estar estudiando sobre la luz y las tinieblas. Necesitamos la luz para entender los 7 años de la tribulación. Y nos vamos a estar hoy enfocando sobre los 7 años de la tribulación y vamos a estar estudiando en el libro de Apocalipsis. Y vamos a estar viendo el principio, el comienzo, cómo comienza todo esto. Pero vamos a estar viendo unos libros sobre el tema de la luz y las tinieblas. El estar en la luz es una decisión, o el estar en las tinieblas es una decisión propia. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y en el verso 19 dice así, en el Evangelio de Juan. Si quieren ir ahí, si no, pues aquí se los leo. Y dice ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y en el verso 19 dice: Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Si hay más amor por el pecado que por los mandamientos de Dios, que los mandamientos de Dios son la luz, la sabiduría, para tomar buenas decisiones. Entonces aquí dice claramente, dice el apóstol Juan, dice: Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Si amamos más al pecado que los mandamientos de Dios, entonces no vamos a tener luz. Lo que vamos a tener son tinieblas. Y lo que la Biblia nos enseña sobre las tinieblas es pues falta de entendimiento, estar cegados y no entendemos la palabra de Dios. Entonces vamos a ir a Primera de Juan, al capítulo 1, y vamos a comenzar a leer en el verso 5. Una de las cosas que, como comenté, la palabra de Dios debe de exponerse exactamente como dice la Biblia, sin modificaciones y sin cambios, simplemente por razón de teología o cosas así, porque se crea más confusión y lo que necesitamos es que la palabra de Dios sea expuesta exactamente como es. Entonces vamos a ir verso por verso y vamos a estar leyendo la Biblia para no estar confundidos, y le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe a través de nuestro Señor Yeshua. Y ahí en Primera de Juan, en el capítulo 1 y en el verso 5 dice así: Este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Verso 6: Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, dice, mentimos y no practicamos la verdad. Y en esta parte podemos ver claramente, sin utilizar teología o cosas así, dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y ahí podemos ver por qué no hay luz en una persona. Simplemente dice porque no hay práctica de la verdad. Entonces, si no hay práctica de la verdad, lo que hay son tinieblas. Vamos a ver lo que dice en el verso 7. Y en el verso 7 dice: Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Yeshua, dice, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y aquí en esta parte, en este verso 7, dice: Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo, Yeshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y aquí la ordenanza es el amor al prójimo. Si andamos en luz, vamos a amar a nuestro prójimo y vamos a tener comunión. Y entonces la sangre de Yeshua, el Mesías, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces es bien importante que dejemos pues ahí las cosas que estorban en la relación social. Y vamos a ver qué dice en el verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y vamos a ver ahora qué dice en Primera de Juan en el capítulo 2 y en el verso 3. Y dice ahí en el verso 3 del capítulo 2, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. Y ahí dice la palabra de Dios que dice que si amamos a Dios, guardamos sus mandamientos y la verdad, el amor de él se ha perfeccionado en nosotros. Y si no, simplemente estamos mintiendo. Vamos a ver qué dice en el verso 7. Dice ahí, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El verso 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Y vamos a ver aquí, en este verso 9, ahí dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Entonces aquí claramente podemos encontrar por qué la luz escasea. O sea, ¿por qué no hay entendimiento? Porque no tenemos claridad. Y dice aquí, porque tenemos ese perjuicio. No amamos a nuestro prójimo. Dice, si el que aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, dice, permanece en la luz. Y en él no hay tropiezo. El amar a nuestro prójimo es el poder perdonar, el poder olvidar, el poder dejar muchas cosas atrás. Y estamos estudiando sobre los 7 años de la tribulación y vamos a ver cómo si no quitamos estos problemas, estos perjuicios de nuestra vida, cómo esto nos va a estorbar y no vamos a ser protegidos por Dios. Entonces tenemos que quitar estos perjuicios. Y si aborrecemos y tenemos algún rencor en contra de nuestro hermano, pues tenemos que buscar la manera de tener comunión, de perdonar, de olvidar. Vamos a ver qué es lo que dice en el verso 10. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. En el verso 11 dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Los ojos. Y vamos a entrar en el libro de Apocalipsis y vamos a estar viendo en el capítulo 1 lo que el libro de las Revelaciones nos habla ahí y nos enseña sobre los 7 años de la tribulación. El mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis de arrepentirse, de volverse a Dios. El mensaje de las 7 iglesias no es a 4 paredes que no tienen vida. El mensaje es a cada creyente en el Mesías, en Yeshua. La advertencia es que si no nos arrepentimos, Él quitará el espíritu, el candelero que alumbra. ¿Cómo sabemos si nuestro candelero alumbra? Si amamos a nuestro hermano, conforme a los mandamientos de Dios. Entonces es bien importante, la Biblia nos va a estar enseñando en estos pasajes y el mensaje a las 7 iglesias, podemos nosotros entender que está hablando a cada creyente, porque cada uno de nosotros componemos la iglesia del Mesías, de Yeshua, todos los creyentes, y este mensaje es a cada creyente. ¿Y cuál es el mensaje? De arrepentirse, de volverse a Dios, de buscar su palabra, de amar su palabra, de guardar los mandamientos, de amar a nuestro prójimo conforme a los mandamientos de Dios y no conforme a nuestro entendimiento, conforme a nuestro criterio. Todo tenemos que hacerlo conforme a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos aclara. Vamos a estar leyendo en el primer verso del capítulo 1 del libro de Apocalipsis, y la palabra de Dios dice así:
Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y en esta parte encontramos ahí el mensaje. Y dice, la revelación de Jesucristo, de Yeshua, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Fíjense, el mensaje es a los creyentes, a todos los creyentes en el Mesías. Dice que Dios revelará todas las cosas que están a punto de suceder pronto. Entonces, nosotros tenemos que tener entendimiento sobre las cosas que van a venir. Y dice más adelante, dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y pónganse a ver en este verso lo que la palabra de Dios nos enseña y dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, dice, y la guardan. Pónganse a ver la promesa, el poder que tiene esta palabra. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, cuando comenzamos a leer este libro, tiene una promesa. Fíjense, tiene una promesa. Y yo le digo a todos los que nos van a ver en este video y nos dan la oportunidad de entrar a sus hogares, yo los animo y les digo, lean el libro de las Revelaciones y ustedes mismos con sus propios ojos encuentren qué es lo que ocurre en este libro de las Revelaciones. Podemos ver las plagas, conocer de todo el acontecimiento que ocurre en el libro de Apocalipsis y eso nos alentará a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, pero solamente con la palabra de Dios. Porque tenemos una gran bendición y dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. Si oímos la profecía de este libro, tenemos que guardarla. Porque si no guardamos la profecía de este libro, nos vamos a meter en muchos problemas. Vamos a comenzar en el verso 4 y lo que dice ahí. Dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En el verso 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Dice, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Verso 8. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. En el verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y en esta parte nos vamos a detener y quiero que cada uno de todos los que nos oyen y de los que están aquí, quiero que examinen y vean en el verso 10 y dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y quiero que piensen en qué día Juan, el apóstol Juan, estaba en el Espíritu. ¿En qué día? Aquí la Biblia nos dice claramente, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y todos sabemos cuál es el día del Señor. Entonces cuando leemos la Biblia debemos de estar leyendo cuidadosamente y con ese deseo de entender la palabra de Dios y ver exactamente cómo nos está enseñando. Porque dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Entonces todos sabemos cuál es el día del Señor, el Shabbat, el día sábado, el día séptimo. Es el día del Señor, el día de Yahweh, el día de Yeshua. Entonces vamos a ver más adelante, en el verso 11 dice que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves, dice,
y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, Esmira, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Vamos a ver en el verso 12 lo que dice. Dice, y me volví para ver la voz, dice, que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Vamos a ver en el verso 17. Dice ahí en el verso 17, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Dice, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí, dice, que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. En el verso 20 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Dice, las 7 estrellas son las iglesias de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y aquí en esta parte dice, nos enseña claramente, dice, ¿cuál es el misterio? Dice, de las 7 estrellas, de los 7 candeleros. Y aquí dice, en esta parte, este es el misterio, este es el mensaje, a las 7 iglesias. Y bueno, como estamos viendo, a las 7 iglesias está diciendo a las 7 congregaciones, pero a cada creyente. En este tiempo vamos a entender, y mientras vemos el mensaje a las 7 iglesias, vamos a ver nuestra vida, si nosotros estamos atravesando la vida que atravesó alguna de estos creyentes, y lo que tenemos que hacer es reflexionar, porque él dice, si no, quitaré mi espíritu, quitaré el candelero de en medio. ¿Y qué significa eso? Cuando él quita el candelero, cuando él quita el espíritu, entonces cada uno de nosotros va a morir espiritualmente. Y vamos a ver en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, vamos a comenzar en el verso 1 lo que dice ahí, a la primera iglesia. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, dice, y los has hallado mentirosos. Y en esta parte quiero que ustedes vean, y también le pido a todos los que nos ven en el canal de YouTube, que la Biblia dice aquí de que esta iglesia, que estos creyentes probaron a los ministros que decían ser ministros y no eran ministros, eran unos falsos maestros. La responsabilidad que tiene cada creyente de escudriñar las escrituras y de poner a prueba si es verdad o es una mentira lo que está pasando. Y la palabra de Dios nos enseña aquí y dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Fíjense. Y luego dice en el verso 3, dice: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y en esta parte vamos a ver esto de lo que es el dejar el amor de Dios, porque cuando comenzamos nosotros, recibimos el Evangelio, recibimos al Señor Yeshua en nuestras vidas, y nosotros estamos bien emocionados, estamos con ese amor hacia Dios, pero eso se va yendo poco a poco. Y aquí Yeshua a través del Espíritu está exhortando y dice: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente
por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Fíjense, una de las cosas que a veces atravesamos nosotros y nos desanimamos y vienen todas esas cosas que nos estorban en la vida. Entonces siempre tenemos que estar con ese fuego ardiendo. Ahora, una de las cosas que el mensaje dice, que hay un candelero ardiendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cada uno de nosotros debe de tener ese candelero ardiendo. Porque si lo dejamos apagar, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando ya la luz no está alumbrando? ¿Verdad que va a haber tinieblas? ¿Va a haber oscuridad? Eso es lo que ocurre en la vida de cada creyente que se va enfriando. Y ahorita vamos a ir más adelante sobre este tema, sobre lo que es el enfriarse. Necesito una luz por ahí para ver si me pueden ayudar ya. Y dice, en el verso 4, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y dice, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Y fíjense, una de las cosas que ocurre, que en esta parte dice, recuerda por tanto de dónde has caído, dice, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, dice, si no te hubieres arrepentido. Entonces el mensaje a las 7 iglesias, es el arrepentimiento. El mensaje a cada creyente es arrepentirse. ¿Y qué es arrepentirse? Arrepentirse es pararse y darse la vuelta a Dios. ¿Cómo vamos a entender eso? Es volverse a la palabra de Dios, volverse a las santas escrituras y buscar los mandamientos de Dios y ponerlos por obra, guardarlos, amarlos. Eso es arrepentirse. Arrepentirse es dar una vuelta, volverse a Dios, amar su palabra y mantenerse en su palabra. Porque el mensaje es de arrepentirse. Porque si no, quitaré el candelero de en medio. Y ese candelero es el Espíritu de Dios. Y vamos a ver en el verso 6 lo que dice. Dice ahí. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Dice. Y vamos a ver el mensaje ahora a la iglesia de Esmirna. En el verso 8 dice. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto, dice, y vivo, dice esto, en el verso 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Verso 12. Y dice ahí, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Dice en el verso 13, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, los que yo aborrezco. En el verso 16 dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos
dice, con la espada de mi boca, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita es escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Véanse. En el verso 18 dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. En el verso 19, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y podemos ver el mensaje a las 7 iglesias, a los creyentes en Yeshua, en el Señor Jesucristo, y dice, el mensaje es arrepentirse, el mensaje es arrepentimiento. Debemos de volvernos a Dios, debemos de estar buscando a Dios. Son tiempos difíciles, tiempos en los que se acercan los 7 años de la tribulación. Estamos listos para comenzar este tiempo, y una de las cosas que he comentado mucho es, si nosotros podemos perdonar, si nosotros podemos amar a nuestro prójimo, vamos a recibir la protección de Dios, porque Dios nos va a guardar, porque Dios nos va a cuidar en estos 7 años, cuando comience la tribulación. Entonces, mientras ese tiempo llega, nosotros debemos de prepararnos. Nosotros debemos de estar listos espiritualmente, debemos de estar arrepentidos. Entonces vamos a ver más adelante, en el verso 23, y vamos a ver lo que dice ahí. Dice en el verso 23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y yo os daré a cada uno según, dice, vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, dice, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y vamos a ver en el capítulo 3, vamos a pasarnos hasta el capítulo 3, y vamos a ver lo que dice en el primer verso. Y ahí dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, dice, y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y en esta parte vamos a detenernos y vamos a hacer una reflexión ahí. Y en esta parte dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Cómo Dios habla y nos está enseñando y dice, sé vigilante y afirma las cosas que están por caer, las cosas que están por morir. Vamos a ver en el verso 3 y dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y fíjense en esta parte lo que la Biblia nos enseña, este libro de Revelaciones. Dice aquí, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Entonces imaginan que qué responsabilidad hay
cuando oímos la palabra de Dios, dice aquí en esta parte, dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestidos blancos. Pero dice, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Me pueden prender otra luz, por favor? En el verso 7 dice ahí, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre, dice, y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Dice, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré, dice, que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. En el verso 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y vamos a detenernos en este verso 10. Y vamos a ver allí una promesa grande que hay. Una promesa grande que hay para la iglesia, para todos los creyentes en Yeshua, en el Mesías. Y dice aquí, fíjense, aquí claramente la palabra de Dios no está diciéndonos que nos va a sacar de la tribulación. No nos está enseñando, oh, yo los voy a sacar de todo lo que va a ocurrir en el tiempo en que viene esa prueba. No, dice, simplemente los voy a proteger, los voy a guardar. Dice aquí, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y yo me pongo a ver y a reflexionar y ver que no hay garantías, no tenemos protección de Dios si no guardamos su palabra y si no la ponemos por obra, si no la obedecemos. Por eso la Biblia nos enseña y dice, sé cuidadoso de lo que lees, de lo que oyes, guárdalo, reténlo, ponlo por obra, practícalo. Porque esta es la garantía que yo te doy. Te voy a guardar de la hora de la prueba. No te voy a sacar. Te voy a guardar. Más adelante, mientras estamos leyendo en el libro de Apocalipsis, vamos a encontrar en el tiempo en que salen las plagas, aquellos animales que hacen daño o que están torturando al ser humano, cómo Dios ordena que sean sellados todos los siervos de Dios, para que cuando vienen los animales reconozcan a los que están sellados, y no les hacen daño. Fíjense. Pero tenemos el principio de la guianza de la palabra de Dios, cómo Dios nos está advirtiendo, cómo Dios nos está hablando antes de que venga todo eso. Y dice aquí en esta parte, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Fíjense, una de las cosas que es lo que es el evangelio es una palabra de paciencia. Fíjense. Estamos hablando del amor al prójimo. ¿Cuántas veces viene el ataque del prójimo o de las personas con las que convivimos o trabajamos? Y vienen las burlas, viene el ataque, viene el desafío, vienen tantas cosas. Pero tenemos que ser pacientes. Nosotros nos tenemos que acordar que estamos en un mundo caído. En un mundo que está casi totalmente destruido. Y lo único que está por venir es el juicio de Dios. Porque la Biblia nos enseña y dice que nosotros debemos de estudiar, de analizar cómo son los tiempos. Porque la Biblia dice, como en los tiempos de Noé,
así traeré el juicio. Podemos ver cómo el mundo, cómo la gente, ahora, como dicen, a lo malo llaman bueno, y a lo bueno malo. Y nadie quiere la palabra de Dios, nadie quiere los mandamientos de Dios, porque los mandamientos de Dios estorban. Entonces la gente está totalmente yéndose por un rumbo equivocado, y hay todo esto que está a punto de pasar, el juicio de Dios. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es arrepentirnos, volvernos a Dios, guardar su palabra, leer la Biblia, buscar los mandamientos y ponerlos por obra. Vamos a ver qué dice en el verso 11. Y dice ahí: He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. En el verso 12 dice: Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a ver en el verso 14 lo que la palabra de Dios nos enseña ahí. Bendecimos al Espíritu Santo y bendecimos a nuestro Señor Yeshua, y le damos gracias a nuestro Dios Yahweh, que nos ayude en todo esto y que nos bendiga con su palabra y con su Espíritu para que nos dé esa fuerza espiritual que necesitamos. Y en el verso 14 dice: Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí, dice, el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Dice en el verso 15: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, dice, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y bueno, esta palabra es muy fuerte. Estas palabras son muy fuertes, y yo pienso que llegan hasta lo profundo de nuestro corazón y hasta lo profundo de nuestra conciencia. Pero aquí claramente la Biblia dice, si no vamos a quitar esas tinieblas, entonces vamos a quedarnos fríos, porque Él dice, no quiero que seas tibio, yo quiero que seas caliente. Y si no, quédate frío, no te pongas tibio, porque de todas maneras te voy a echar, te voy a vomitar. Y yo me puse a ver que lo que quiere decir aquí es, nos vamos a arrepentir totalmente, vamos a dar una vuelta y nos vamos a volver a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, totalmente nos vamos a volver y nos vamos a mantener fieles en la palabra de Dios. Y si no, Él dice, quédense ahí donde están, sigan con su pecado, sigan con todas esas cosas que siguen anhelando en el mundo. Ya no es tiempo, ya ahorita ya no es tiempo de que nosotros estemos ahí con el que sí y con el que no. Es una decisión. Estaba comentando de que tenemos un ejemplo, podemos decir un ejemplo físico, como en el tiempo en que, en el año 70, en el primer siglo, como los romanos destruyen el templo de Jerusalén, y muchos israelitas son esclavizados y son llevados a diferentes partes de los 4 continentes, y el enemigo entra a la ciudad santa, entra al área donde está el templo, y se construyó ahí un templo de los gentiles, como la Biblia dice. Pero lo que podemos ver es la conquista del enemigo en una tierra santa, en una área que está sagrada y que le pertenece a Dios. Como el enemigo ha conquistado nuestra casa también, nuestra casa donde vivimos, como el enemigo ha venido a la vida de nuestros hijos. Y el enemigo ha esclavizado a nuestros hijos. Porque podemos ver que nuestros hijos ahora anhelan todas las cosas del mundo, los juegos, todo aquello que es una perdición. Porque el enemigo vino y hizo una casa también adentro de nuestra casa, y ahora el enemigo no se quiere salir. ¿Cómo vamos a hacer para echar el enemigo que se ha metido a nuestra casa? ¿Cómo lo vamos a echar de nuestra casa? ¿Cómo lo vamos a echar de nuestra vida? Como dice la palabra, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí, vuélvanse a mi palabra, vuélvanse a mis mandamientos, pónganlos por obra,
aflijan su alma, pero como yo les ordeno. Podemos leer ahí en el libro de Isaías, y yo les recomiendo a todos los que nos oyen, a todos los que nos ven, lo que el libro de Isaías en el capítulo 58 nos habla sobre el ayuno, cómo debemos de ayunar, cómo tenemos que afligir nuestra alma conforme al mandamiento de Dios, porque la Biblia dice que Dios escogió el ayuno para cada uno de todos los que amamos a Dios. ¿Cómo debemos de hacer este ayuno? No debemos de hacer el ayuno conforme nosotros queremos. El ayuno, a veces nosotros decimos, bueno, yo voy a ayunar así, bueno, voy a estar sentado, o voy a estar acostado, o voy a estar parado, y yo hago mi ayuno así. La Biblia nos enseña, este es el ayuno que yo quiero. Allí en Isaías 58 podemos ver todo el capítulo para que ustedes conozcan cómo van a afligir su alma. Cómo ustedes van a encontrar la salida y vencer al enemigo que ha hecho esa casa, en la casa de nosotros, cómo él ha tomado la tierra, cómo él ha tumbado los muros de nuestra casa y se ha metido. Y ahora está ahí, no quiere salir. Entonces yo les digo a ustedes, a todos los que nos oyen y nos ven ahí en el canal de YouTube, y yo les recomiendo, lean este capítulo del libro de Isaías, en el capítulo 58, que tiene un mensaje de cómo se ayuna, cómo el hombre debe de afligir su vida, y la Biblia nos enseña que Dios va a oír la oración. Ahí dice, yo oiré tu oración. Así, dice así como con este ayuno que yo escogí, es el ayuno que yo acepto y que es grato delante de mí. Ahí dice. Entonces no se trata de cómo pienso yo que voy a ayunar, qué voy a hacer yo para ayunar. No, la Biblia nos enseña claramente cómo se ayuna, con un mandamiento. Entonces si nosotros vamos a componer el ayuno, ¿cómo vamos a ayunar? Nos vamos a meter en muchos problemas. ¿Por qué? Porque no vamos a poder sacar al diablo. No vamos a poder sacar al diablo que se ha metido a nuestra casa y ha conquistado la vida de nuestros hijos, o la vida del esposo, o la vida de la esposa. Cada uno de nosotros, yo pienso que atravesamos diferentes situaciones, pero todo se trata de un crecimiento. Tenemos una ilustración física de cómo allá en Israel, en Jerusalén, el enemigo ha destruido y ha construido su templo, y está ahí y no se quiere ir. Entonces nosotros, que como creyentes en el Mesías, en Yeshua, oramos para que se levante el templo y para que, bueno, ocurran todas las cosas proféticas que tienen que ocurrir. Entonces nos mantenemos nosotros orando para que Dios restaure el reino. Y vamos a seguir en este capítulo donde estamos, en el libro de Apocalipsis. Vamos a terminar. Yo pienso que ya no nos vamos a leer este capítulo, porque aquí se acaba el mensaje a las 7 iglesias, y como dije, es el mensaje a todos los creyentes en Yeshua. Y vamos a ver en el capítulo, ahí en el capítulo donde estamos ahorita, en el capítulo 3, y vamos a ver en el verso 18, y dice ahí, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, dice, en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas, dice, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y en esta parte vamos a ver lo que la Biblia nos enseña, y dice, yo castigo a todos los que amo, yo los corrijo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si vamos a ser creyentes que no queremos vivir el proceso de lo que es la aceituna, para que de la aceituna viene el aceite, para que arda el candelero. ¿Qué es lo que, cómo es el proceso de la aceituna? La aceituna la tienen que moler, la tienen que deshacer toda la aceituna para sacarle el aceite, y ese aceite va al candelero. Entonces, si nosotros vamos a hacer luz, necesitamos tener un proceso de dolor para alumbrar. Alumbrar es donde estamos, el área donde estamos, donde trabajamos, donde vivimos. Esa luz tiene que estar alumbrando a los que están a nuestro alrededor. Fíjense. Es lo que ellos ven, nuestra actitud, nuestras acciones, qué es lo que nosotros hacemos, qué es lo que nosotros decimos.
Esas personas se tienen que convencer de que nosotros estamos siguiendo la palabra de Dios y la estamos poniendo por obra y que amamos a Dios. Entonces ellos van a ver la luz. Dice la palabra de Dios aquí. Dice en este verso donde estábamos leyendo. Dice en el verso 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Dice, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, dice, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye, dice, mi voz, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y vean esto, lo que la Biblia nos enseña. La palabra de Dios dice que Dios es caballero. Él toca la puerta para saber si nosotros queremos que Él entre. Fíjense, lo que la palabra de Dios nos enseña. Que Dios nos respeta en las decisiones. ¿Queremos nosotros seguir a Dios? ¿Queremos oír el mensaje? ¿Queremos guardarlo? ¿Queremos arrepentirnos? ¿O queremos amar el pecado? Él dice, tienen ustedes el libre albedrío. Lo único que Dios está tratando de hacer es librarnos del dolor. Librarnos del dolor. ¿Por qué? Porque el pecado es una fantasía. El pecado es una ilusión temporal. Nos ilusionamos y tomamos una mala decisión y cometemos un pecado y al rato sentimos la conciencia y estamos diciéndonos por qué lo hice, por qué lo dije, por qué me dejé llevar, todo eso. Y Dios dice, yo quiero que vean los mandamientos. Los mandamientos son los que nos enseñan el por qué y nos son como, siempre nos están como las cosas que ponen en las orillas de las carreteras, en los barrancos, de ahí como unas cercados de lámina, cuando uno que va conduciendo, y bueno, si se va uno durmiendo, uno va viendo donde uno no debe de ver. Si uno no pone atención en la carretera, entonces uno empieza a tocar las bardas, el cercado que está en la orilla de la carretera, y uno se despierta y uno dice, bueno, ya me estoy saliendo del camino. Entonces uno se vuelve al camino. Entonces los mandamientos de Dios son así. Uno se va saliendo del camino y pegas en un mandamiento. Entonces el mandamiento te está echando otra vez al camino. Para eso son los mandamientos de Dios. Nosotros no podemos vivir sin los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar errando, siempre vamos a estar fallando. Entonces la palabra de Dios dice así aquí. En este verso 20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice, y al que venciere le daré, dice, que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Vamos a ver en el verso 22, dice, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y así hemos llegado a la conclusión de este estudio, de esta enseñanza, y yo espero que haya sido de bendición para todos, y que todos reflexionemos que estamos en tiempos difíciles y que la responsabilidad que tenemos todos como creyentes, y si por primera vez nos ven ustedes en sus casas, ven este video por primera vez, yo les pido a todos que oren y que se arrepientan y que busquen la palabra de Dios. Yo no puedo decir que esta religión tiene la verdad o que no, yo digo, Dios tiene la verdad, el hombre tiene palabras, el hombre no puede cambiar a la gente. Dios tiene la palabra santa y Él puede cambiar el corazón de cada persona. Entonces yo les digo a todos, busquen a Dios, lean la Biblia y pídanle al Hijo de Dios, a Yeshua, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo que los ayude y que los convenza. Que Dios los bendiga. Amén.